tal? El tema de hoy a tratar es la exclusión étnica y social, la invisibilización del indígena. Esta ha sido una problemática que ha sido permanentemente en la historia de la sociedad ecuatoriana y dentro de las estructuras de poder. Esta invisibilización no solo ha llegado a afectar individualmente a las personas indígenas, sino también al sector privado, menospreciando y ocultando su cultura, sus lenguas y contribuciones a la identidad nacional. En el Ecuador se heredó una carga cultural colonial que fundamentaba la necesidad de blanquear las costumbres nacionales y reprimir o eliminar los orígenes indígenas. La supresión y censura de la cultura y las lenguas indígenas han llegado a la actualidad a resultar vergonzosos en el uso de términos quichuas que se hablan diario. Es importante resaltar que la invisibilización no solo es dentro del ámbito cultural, sino también dentro del ámbito político y económico. La marginación de los múltiples pueblos indígenas tenía como finalidad consolidar en este caso un Estado-nación, cuyo objetivo era promover la homogeneidad cultural y étnica. Esto buscaba imponer el poder de las élites criollas y mestizas, reprimiendo y desvalorizando las culturas indígenas. Hablaremos un poco de lo que es la doctrina de la nacionalidad única. Durante las guerras de independencia emergió la necesidad de afirmar una identidad nacional que los diferencia de los colonizadores españoles y de los demás países emergentes. En el Ecuador, esto se llevó a la promoción de una nacionalidad ecuatoriana única. Esta doctrina incentivaba la inclusión de las doctrinas y diversas culturas bajo una hegemonía cultural occidental, lo que llevó a la exclusión casi invisible y gradual de las culturas originales. Las élites criollas potenciaron la idea de una nacionalidad única como un medio que buscaba fortalecer el Estado o nación, lo que reprimía la existente diversidad cultural e interna. La represión se vio reflejada dentro de los aspectos políticos y prácticas que buscaban la asimilización cultural de los pueblos indígenas, dejando de lado sus lenguas, formas de vida y tradiciones. Pese a esto, la resistencia de las dichas culturas ha permitido la supervivencia de estas y su fortalecimiento aun cuando las mismas se ven reprimidas y poseen dificultades políticas. El reconocimiento de la diversidad. Hablaremos un poco del reconocimiento de la diversidad. Dice que el reconocimiento de la diversidad cultural existe dentro del Ecuador. Se ha visto envuelto en un proceso a lo largo y complejo, aunque este se vio finalizado con la Constitución de 2008. Este reconocimiento se vio obstaculizado por los prejuicios y temores que se habían infundido hacia los indígenas. Esto profundamente arraigado en el inconsistente colectivo de los sectores mestizos y urbanos. Esto se ve reflejado en las novelas de Jorge Casa. Hablaremos un poco de lo que es fundamentalismo antropológico y relativismo cultural. El relativismo cultural, que ha emergido en el marco de la discusión sobre la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1947, expone que la imposibilidad que surge al aplicar el mismo estándar de valores a las diferentes culturas. Pese a que esta perspectiva se ha visto envuelta en debates y críticas,
La misma ha infundido en las constituciones andinas del siglo XXI, que reconocen los valores ancestrales de las culturas como núcleos ideológicos. Como argumenta Sagi en Glemary, la apertura de la ciencia antropológica al discurso de los derechos humanos propone una perspectiva de las culturas como entes dinámicos, vulnerables a la crítica axiológica. Esta visión permanente, de acción permanente y auténtica integración de los derechos humanos en el respeto y la comprensión de las existentes culturas indígenas. Hablaremos también un poquito de lo que es la conjunción del nacionalismo y multiculturalismo, enfocándonos en lo que dice Ramón Weiss. Plantea una visión que une el multiculturalismo y nacionalismo, destacado la conflictividad y pluralidad interna de las culturas. En este enfoque se rechaza la noción de las culturas estáticas y fomenta la consideración de las culturas-naciones como entidades dinámicas y relacionales. Tenemos como conclusión conocer una visión detallada de la evolución sobre el reconocimiento jurídico de la diversidad en el Ecuador, destacando temas como la invisibilización de los pueblos indígenas. También podemos decir que a lo largo de la historia la imposición de una nacionalidad única y el largo y extenuante reconocimiento de la diversidad cultural nos permite comprender y resaltar la importancia de adoptar las perspectivas dinámicas y relacional de las culturas que promueven una verdadera